La oposición tenía un plan perfecto. Esperaron meses, calcularon cada movimiento y apostaron todo a que Donald Trump destruiría a Claudia Sheinbaum. No solo no funcionó, le salió exactamente al revés. Entre enero y mayo de 2026, Sheinbaum ejecutó una maniobra en dos tiempos que nadie en la oposición anticipó. Primero, los dejó ante el país como quienes pidieron que Estados Unidos interviniera en México. Luego, con ese marco puesto, les recortó el dinero y cambió las reglas electorales que los protegían desde hace décadas. Revisé cada declaración, cada votación y cada movimiento legislativo de esos 5 meses para contarte exactamente cómo lo hizo. Lo que está en juego aquí no es solo una reforma, es quién controla el relato patriótico en México y quién paga el precio cuando lo pierde. Porque la oposición llevaba años usando a Washington como respaldo silencioso, pero nadie les explicó que esa carta en manos de Sheinbaum se convierte en su peor pesadilla. Enero de 2026, la tensión entre México y Estados Unidos está en su punto más alto en años. Trump lleva semanas presionando sobre fentanilo, fronteras e intervención militar. Y la oposición mexicana, el PRI, el PAN, el bloque que en este país todos conocen como el PRIAN, está observando con una esperanza que no dice en voz alta, pero que se nota en cada declaración. Están esperando que la llamada salga mal, porque si Sheinbaum choca con Trump, si la conversación escala, si Estados Unidos endurece su postura, ellos tienen el argumento listo. La narrativa ya estaba escrita. México necesita líderes que sepan negociar con Washington, líderes como los de antes. Ese era el plan. Pero el 13 de enero Sheinbaum llega a su mañanera y no habla de Trump, habla de ellos. Senadores, diputados federales que se dedican a hablar mal de México en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Una frase, directa, sin rodeos. Y con esa frase, Sheinbaum hace algo que nadie en el PRIAN esperaba. Los convierte en el problema. No Trump, no la presión internacional, no el fentanilo. Ellos, los que fueron a Washington a pedir que apretaran a su propio país, porque eso es exactamente lo que habían hecho. Figuras del PAN y del PRI habían aparecido en medios estadounidenses semanas antes, hablando de México como si fueran corresponsales extranjeros, no representantes electos. Y Sheinbaum lo tenía documentado. Pero hay algo que hace que este movimiento sea más inteligente todavía. Y tiene que ver con una frase que lleva 2 siglos resonando en la memoria de cada mexicano. Las intervenciones extranjeras nunca traen democracia. La última vez que Estados Unidos intervino se llevó la mitad del territorio. No es solo política, es historia, es memoria colectiva. Y con esa referencia, Sheinbaum no solo ataca a la oposición de 2026, los conecta con el peor capítulo de la historia mexicana. Los deja parados en el mismo lado que quienes perdieron Texas, California y Nuevo México. Eso es lo que ningún análisis político de enero explicó correctamente. Pero la acusación era solo el primer movimiento. Porque mientras la oposición intentaba reponerse del golpe narrativo, Sheinbaum ya estaba preparando el segundo. Y ese sí les iba a costar dinero. Para entender por qué la reforma electoral de Sheinbaum importa, hay que saber cuántas veces intentaron esto antes. 4 intentos de Morena bajo AMLO para reformar el sistema electoral. 4 derrotas legislativas. 4 veces que el PRIAN, las alianzas opositoras y los tecnicismos del Congreso frenaron cualquier cambio que tocara el financiamiento de los partidos o el sistema de plurinominales. ¿Por qué tanta resistencia? Porque el sistema que están defendiendo vale millones. El financiamiento público a partidos en México es uno de los más altos del mundo en proporción al tamaño de su economía. Las plurinominales, los escaños que se asignan sin que nadie vote directamente por ti, son el mecanismo que garantiza que figuras sin arrastre popular sigan teniendo curul, salario y estructura. Es el sistema que permite que Alito Moreno, presidente del PRI, siga teniendo presencia legislativa aunque su partido lleve años en caída libre en las urnas. Por eso, cada intento de reforma muere en el Congreso. No porque sea mala política pública, sino porque toca los intereses de quienes tienen que votarla. Pero Sheinbaum tiene algo que AMLO no tenía. Ganó 31 de 32 estados, obtuvo la votación más alta en la historia del país y llegó al poder con un mandato que ningún presidente mexicano había tenido antes en términos numéricos. Eso no es un dato menor, es el argumento central de su reforma. En febrero de 2026 presenta su propuesta bajo la bandera de austeridad republicana: reducir el costo del sistema electoral, recortar el financiamiento a los partidos, tocar las plurinominales. La oposición la rechaza. El 11 de marzo, la versión constitucional de la reforma se cae. No alcanza los 2/3 necesarios. Primera derrota legislativa de Sheinbaum. Y aquí es donde la historia da el giro que nadie contó bien. Porque Sheinbaum no se retira, no negocia desde la debilidad, saca el plan B. Entre el 24 y el 25 de marzo, Sheinbaum lanza lo que llaman el plan B. La idea es simple pero quirúrgica.
Si no puedes pasar la reforma constitucional, empaqueta lo que sí puedes mover con mayoría simple. Recortes presupuestales, ajustes operativos, la convocatoria a revocación de mandato 2027. Y preséntalo todo junto bajo el mismo argumento. Austeridad y soberanía popular. La oposición resiste. El PAN y el PRI saben exactamente lo que está pasando. El plan B, empaquetado con la revocación de mandato, los obliga a votar en contra de algo que suena a más democracia directa. Si lo apoyan, pierden dinero y privilegios. Si lo rechazan, quedan como los que votaron en contra de que el pueblo opine. Es una trampa política perfecta. El 8 de abril, después de una sesión de 15 horas, el plan B se aprueba en diputados. 377 votos a favor, 102 en contra. Morena, el PBM y el PT votan a favor. Eso era esperado. Pero Movimiento Ciudadano también vota con Sheinbaum. Y PAN y PRI quedan solos en el no. 102 votos contra 377 para defender los privilegios que durante años dijeron no tener. En paralelo, el Senado aprueba un recorte a los presupuestos millonarios de los grupos parlamentarios. PRI y PAN, que durante años defendieron esos fondos como recursos institucionales, quedan obligados a aceptar la reducción. Pero aquí está el detalle que conecta todo. ¿Recuerdas el marco que Sheinbaum construyó en enero? La oposición como los que pidieron intervención extranjera, los vendepatrias, los que se fueron a televisión estadounidense a hablar mal de México. Ese marco no era solo una acusación política, era la preparación del terreno. Porque cuando llega la reforma electoral y los recortes, la narrativa ya está instalada. El PRIAN no defiende principios constitucionales, defiende privilegios. Los mismos privilegios que necesitan porque no tienen votos propios. Los mismos que necesitan porque, como dijo Sheinbaum, no tienen fuerza interna. El 5 de mayo, en el aniversario de la batalla de Puebla, Sheinbaum vuelve a usar el mismo lenguaje. Conservadores destinados a la derrota. No es casualidad que use esa fecha. La batalla de Puebla es el símbolo más poderoso de México, resistiendo una intervención extranjera. Y Sheinbaum lo sabe. Cada aparición pública refuerza el mismo arco. Ella defiende la soberanía. El PRIAN históricamente no. Cuando ven los 5 meses juntos, el patrón es imposible de ignorar. Enero, Sheinbaum convierte la presión de Trump en una acusación contra la oposición interna. Febrero, presenta la reforma electoral con el respaldo de su mandato histórico. Marzo, la reforma constitucional cae, pero el plan B ya está listo. Abril, 377 votos. El PRIAN queda solo. Recortes aprobados. Mayo, Sheinbaum consolida el relato. Soberanía, historia, victoria. El movimiento que nadie vio venir no fue una ley, no fue una frase viral, fue esto. Sheinbaum tomó la carta que la oposición había guardado durante años, la presión de Estados Unidos como palanca para desestabilizarla, y la convirtió en el argumento exacto para destruirlos políticamente. Los hizo aparecer como lo que más duele ser en México. Los que se apoyan en el extranjero porque en su propia tierra ya no tienen a nadie. Y luego, con esa imagen instalada en la opinión pública, les cobró el precio en el único lugar donde todavía tenían poder real. El dinero, las reglas, el sistema que los mantenía vivos sin votos. 377 a 102. Eso no es una victoria legislativa. Es la medida exacta de cuánto se redujo su capacidad de resistir. Pero hay algo que esta historia todavía no responde. El plan B que se aprobó en abril es una versión recortada de lo que Sheinbaum quería originalmente. Las plurinominales siguen ahí, el financiamiento se redujo pero no se eliminó. Y el PRIAN ya está reagrupándose de cara a 2027. Lo que viene después de esta derrota, cómo responde la oposición, qué movimientos hace Morena antes de las elecciones intermedias y si Sheinbaum puede repetir esta maniobra cuando el contexto ya no la favorezca tanto, es la pregunta que define si esto fue un punto de quiebre o solo una batalla ganada en una guerra mucho más larga. Ese análisis está en el siguiente video.